Bienvenidos a otro podcast de terror que te hará temblar de miedo, donde cada semana te llevamos por un viaje aterrador entre lo real y lo imposible. Aquí hablamos de asesinos seriales que dejaron su marca en la historia, de fantasmas que siguen merodeando en la oscuridad, de demonios que acechan desde las sombras y de otros seres que desafían toda lógica. Si lo tuyo es el terror en todas sus formas, el que puedes ver y el que solo puedes sentir, entonces prepárate, porque estás en el lugar correcto. Yo soy Javier Ornelas y esto es Extraños Sucesos. Hola mis queridos caribales, hoy nos adentramos en la mente retorcida y fascinante de un gran personaje de la literatura y el cine de terror. Bienvenidos a otro capítulo de Extraños Sucesos. El día de hoy estaremos platicando de uno de los villanos más icónicos de la literatura y el cine, Hannibal Lecter. Pero, ¿quién es realmente Hannibal? ¿Qué hay detrás de su historia? ¿Y qué tan ficticio es este personaje? Quédate con nosotros porque vamos a desentrañar al psiquiatra caníbal más famoso del mundo y lo que descubrirás puede sorprenderte. Además, hoy no estoy solo, me acompaña Carito. ¿Cómo estás, Caro? Hola Javi, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, pues dejarme estar aquí de nuevo. Un capítulo nuevo, un tema nuevo, algo diferente a lo que veníamos haciendo. Esto me agrada. Oye, Caro, ¿habías escuchado antes sobre Hannibal Lecter o es tu primera vez adentrándote en esta historia? Pues mira, como un poco geek que soy, amo las películas. He estado muy interesada obviamente en los libros también. Y pues como tal una historia más de un personaje que se volvió completamente mi número uno en la mente. Viéndolo desde la perspectiva obviamente del personaje, me encanta toda su historia y todo lo que tiene que ver con él. Ahora me doy cuenta que tienes datos interesantes y que esto también va a ser algo nuevo para mí, porque yo lo veo desde la perspectiva literaria y de cine, y tú tienes datos que me siento que me van a volar la mente. Y a varios de nuestros escuchas también. Entonces me estás diciendo que conoces solamente al personaje ficticio, pero no quién inspiró o qué inspiró al personaje. Exactamente. En algún momento, no recuerdo de dónde, sí me llegó esa información de que había sido inspirado en un criminal mexicano, lo cual me voló la cabeza por completo, porque yo no tengo obviamente la historia de eso en mi mente, y me parece increíble que alguien tan refinado como lo maneja, digámoslo así, el personaje en cine, o alguien tan adentrado en situaciones tan específicas tuviera que ver con algún crimen en México o algo así. Obviamente todos sabemos que ya manejar un personaje a nivel literario o ya para el cine, pues obviamente ya es echarle muchos más detalles y muchas más especificaciones y mucho más al personaje, construir un personaje. Pero esa idea de que haya salido de acá también es perturbadora. Pues mira, Hannibal Lecter es un personaje ficticio creado por el escritor Thomas Harris. Aparece por primera vez en El Dragón Rojo en 1981, pero saltó a la fama en El Silencio de los Corderos, donde tal vez todos lo conocemos al brillante psiquiatra, forense y caníbal. En el cine fue interpretado de forma magistral por Anthony Hopkins en la película de 1991, bajo la dirección de Jonathan Demme. Hopkins incluso ganó el Oscar al mejor actor, a pesar de estar solo 16 minutos en pantalla. Eso fue suficiente para convertir a Lecter en una figura icónica del terror psicológico. Dime, Caro, ¿tú qué opinas de la actuación de Anthony Hopkins en el cine, en esas películas de Hannibal Lecter? Completamente fan de ese hombre, me encanta y lo amo. A nivel personal soy muy fan de Sir Anthony Hopkins. Este señor maneja ese terror de una manera muy visual, obviamente no con escenas explícitas en un principio, pero la mirada de ese hombre es Justo. impresionante. La mirada de ese hombre en las películas
es impresionante. La mirada, la tranquilidad, la seriedad con la que aborda el personaje fue una de las primeras llamadas de atención que me dio cuando vi la película. Es que es magistral, porque en esta película en la que tuvo tan poca visibilidad como tal, no necesitó más, o sea, él construyó el personaje de una manera tan eficiente y tan fácil, y la construyó de la mejor manera. Fue genial. Después de esas 2 películas vinieron otras 2, ¿sabes? A ver, ¿otras 2? Sí. Creo que no las he visto. De lo que te has perdido. A ver, cuéntame. Son 4 películas en total. 4 películas en total. Como tú mencionaste. Para la gente que no las ha visto, alerta de spoiler. Vamos a contar bastantes cosas aquí, sobre todo yo, pero me voy a ir, o sea, me voy a ir con este tema. Tú, despláyate. Por favor, véanlas. Como tú lo mencionaste, está Dragón Rojo, está El Silencio de los Corderos o de los Inocentes, como lo manejamos ya aquí en México. Sí, justo, que creo que todos lo conocen como el Silencio de los Corderos, ¿no? No, El Silencio de los Inocentes aquí, y en inglés es The Silence of the Lambs, literal de los corderos, y obviamente tiene un porqué, y eso es en la película como tal, el por qué se llama así. O sea, cuando yo me puse a investigarla, realmente lo que encontré, o sea, fue muy confuso para mí porque fue Silencio de los Inocentes, no, El Silencio de los Corderos, y me confundí. Entonces, para mí fue más conocerla como el de los Corderos que el de los Inocentes. Ok. Decían, Sí, o sea, sí, es que la traducción literal es esa, Silencio de los Corderos. Okay. Pero ya aquí, pues fue como El Silencio de los Inocentes. Ya. Y después de estas 2 películas viene Hannibal en 1999. Y por último, Hannibal, el origen del mal, en español, que fue en el 2006. La película en inglés se llama The Rising. Qué curioso. Sí, ya sabes que aquí les cambiamos los títulos bien padre. Esta última película, el personaje de Hannibal ya no lo hace Anthony Hopkins, lo hace Gaspard Ulliel, un actor francés. Si me preguntas, el hombre más hermoso del mundo. Que en paz descanse, por cierto. ¿Qué tal la actuación? Digo, porque puede ser hermoso, pero puede no maravillosa. Para mí, maravilloso. Yo también, créeme que de venir viendo siempre a Anthony Hopkins y tener esa historia más bien esa imagen de un Hannibal, un señor ya en sus 50, después de todo lo que ya había hecho, un personaje ya encerrado. Esta película con Gaspard Ulliel es completamente diferente. Como tal, es el comienzo de todo, o sea, te cuenta toda la historia de la vida de Hannibal, y es un Hannibal joven, literal joven, o sea, salen escenas desde niño, dónde creció, cómo creció, todo lo que pasó con su familia, lo que detonó toda la situación psicológica en él, ese Hannibal joven, cuando estuvo en la universidad en sus 20, lo prodigioso que fue para poder tener tantos estudios y que fueran tan fáciles para él de cierta forma. Entonces, ese Hannibal joven, este actor Gaspard Ulliel lo hizo de una manera increíble, y también tiene unos reflejos de locura en la mirada increíblemente de la mejor manera. Ya sé que no debería de decirlo, ya lo sé, no me funen, pero el actor es increíble, el personaje también lo desarrolló de una manera padrísima, muy, muy, muy buena. Bueno, pero es importante aquí aclarar que no estamos hablando desde los actos que está cometiendo, sino desde realmente lo que nos está ofreciendo el cine. Así es. Entonces creo que no deberías de preocuparte por lo que pueda llegar a pensar. Estamos hablando prácticamente de una crítica o de un pensamiento de algún gusto. Exactamente, es el gusto por el personaje. El gusto por el personaje, y en este caso pues por el actor. Tal cual. ¿Y qué me dices de la segunda? Porque me dijiste que eran 2, ¿no? Ajá. El origen. Es el origen y Hannibal, ¿no? Es que mira, o sea, cronológicamente están así: Dragón Rojo, Silencio de los Inocentes, Hannibal y Hannibal el origen. Ahora, para ver la historia, digámoslo así, esto es como Star Wars, que no son el mismo orden en el que salieron. Okay. Esto es así. Son 4. Okay. Son 4. Primero tendrías que ver, obviamente, Hannibal el origen. Ok, sí. Luego tendrías que ver El Silencio de los Inocentes, luego Dragón Rojo, y luego ahí al final Hannibal. Pero si llevan esa cronología, o sea, por ejemplo, en Hannibal el origen te dice por qué lo encerraron, y luego sigue El Silencio de los Inocentes, donde ya está encerrado. O sea, ¿sí lleva un porqué? Sí, lleva una cronología, exactamente, lleva una cronología. O sea, en el origen
es lo que te digo, es un Hannibal joven. Entonces, prácticamente esa película termina cuando él llega a Estados Unidos, porque él no es de Estados Unidos. Entonces, él es alemán. Ok. Entonces, es como que esa parte A, lo que ya pasa en Estados Unidos, digámoslo así. Cuando vemos Hannibal, el silencio de los inocentes, ahí ya está atrapado, ahí lo metió William Graham, que es el detective, bendito sea. Entonces, ahí ya vemos, ahí conocemos a Jodie Foster, que es la que está ahí entrevistándolo y todo, el personaje que hace de detective del FBI, y lo que es Hannibal, ya la última Hannibal, ya es una agente, ya lleva años en la carrera, tal, ya hizo una historia, y se supone que Hannibal había huido. Sí, en el En el silencio silencio de de los los inocentes inocentes, ¿no? huye. Entonces, en la de Hannibal, él está libre, pero vuelve a buscarla. Entonces, y por ejemplo, ya en esta película también el personaje ya no lo hace Jodie Foster, ya lo hace Julianne Moore, otra gran actriz también. Y oye, ¿y crees que con el cambio de los personajes se sienta totalmente diferente cada una de las películas? ¿O sí sientes que lleva como no sé, algo que siga uniendo a esos detalles? Fíjate que sí me gustó, o sea, a mí sí me gustó ese cambio en las dos actrices, porque Jodie Foster, cuando sale Jodie Foster, hace el papel de una agente que está estudiando, o sea, alguien que todavía no ha salido como tal al campo. Entonces es como de cierta forma inocente en Okay. algunos aspectos, entonces el papel queda perfecto. Y para cuando sale la otra película de Hannibal y lo hace Jodie Foster, perdón, Julianne Moore, ya es una mujer hecha y derecha, o sea, ya tiene años, ya tiene vivencias, ya tiene muchas más cosas, entonces es una mujer mucho más madura. Okay. Y sí se ve completamente diferente, pero le queda perfectamente el personaje. Digamos que el tiempo que abarca entre una película y otra eh, da perfectamente para que se cambien totalmente los personajes, Sí. ¿no? Porque, por ejemplo, dices que en la primera es un Hannibal joven y en Silencio de los Inocentes ya está mayor de edad. Uh-huh, uh-huh. Entonces, no hay ningún problema en que veas primero a uno y luego a otro, como con las Sí, no. reporteras. Sí, exactamente. Sí respeta de cierta forma la cronología y sí se ve la diferencia en los años. Y están perfectamente, porque en Dragón Rojo también es un Hannibal que acaba de ser arrestado, pues. Ok, a ver, nos saltamos mucho, creo que es a ver, El Origen, Silencio de los Inocentes, luego Es cierto, mira, Hannibal. estoy cometiendo este error. Es El Origen, Ajá. Dragón Rojo, Ok, El Silencio de los Inocentes y Hannibal. ok, o sea, Cierto, nos sí, habíamos saltado esa cronología. ok. Bueno, esa película. Dragón Rojo Dragón va Rojo es segunda, ¿no? Sí, porque, segunda. ok, Sí, me estaba saltando esa gran historia. Porque ahí es donde lo arrestan por casi matar a William Graham. ok, Fue en esa película, porque de hecho, spoiler como siempre y como ya habíamos dicho, Hannibal es el psicólogo de William y es el que le está ayudando y es el que lo va llevando y le va ayudando con ciertos casos. Entonces se adentran tanto personalmente que también llega un momento en el que creen, o sea, mucha gente, si tú se los preguntas, o sea, tienen esa duda sobre este rasgos de Hannibal, que si es bisexual, que si es gay, que si le gusta esto, que si no le gusta aquello. Hannibal era una mente que iba mucho más allá de eso. Entonces, si su fijación hacia el policía, hacia William, era de una manera sexual o no, al final de cuentas no importó. ¿Por qué? Porque siempre veía por él mismo antes que cualquier otra cosa. Cuando se sintió ya amenazado por William, porque de cierta forma, hasta en casi ya, en últimas instancias, se dio cuenta William de que toda esa ayuda que según estaba teniendo no era de, de la nada. O sea, como él se podía dar cuenta de cosas que según su psicólogo no. Entonces, más bien, algo estaba pasando ahí, algo fingía. Y cuando se da cuenta de eso, pues casi lo mata. Entonces, no importaba cuánto lo quisiera o no, si le gustaba o no, eso no importó,
porque era su vida y era su libertad contra el querer tenerlo o no. Y justo también pensaba comérselo. Se lo dice cuando está intentando desvivirlo. Así es. Se lo dice que se lo va a comer. Obviamente esto no sucede, pasa todo lo demás de la película, y una vez encerrado es cuando empieza a ayudar de cierta forma para que su mente, todo eso que él ya sabía como, tanto como psicólogo, como psiquiatra, como doctor, como un asesino, digámoslo así, pues ya es lo que les ayuda a los policías a detener a otras personas que también representaban algo malo para la sociedad. Entonces, sí es un Hannibal, ¿qué será? Como, en esa película ha de ser un Hannibal como en sus 40 tal vez, y ya para El silencio de los inocentes es un Hannibal ya en sus 50, 60, 60 diría más yo. o menos, porque ya para la última película de Hannibal, cuando regresa, ya, o sea, sigue siendo un señor mayor, pero no se ve como un viejito, viejito, la verdad. Sigue siendo alguien imponente hasta el último momento. Wow. ¿Sabes? Prácticamente me acabas de decir. Digo, yo no vi todas las películas, Ajá. nada más vi El silencio de los inocentes, pero si hay algo que sí vi fue la serie de Amazon Prime. Ajá. No es propaganda, pero si hay algo que sí vi fue la serie de Amazon Prime, la cual lo que me estás diciendo prácticamente yo lo vi en la serie. Ok. Y quisiera decirte un montón de escenas y un montón de cosas, pero sería arruinarte el final y arruinarles al final a los que nos estén escuchando, porque realmente les recomiendo que vayan a verla. Sí. Sé que no va a ser lo mismo tal vez que en los libros o que en las películas, pero realmente sí les recomendaría que vieran esa serie. En la serie que te estoy comentando de Amazon Prime, está protagonizada por Mads Mikkelsen como Hannibal Lecter y Hugh Dancy como Will Graham, lo cual me atrevería a decirte que es visualmente hermosa. Tengo que verla, ¿sabes? Tengo que verla. Te lo juro, porque obviamente una cosa siempre lo hemos sabido, libros es una cosa, películas es otra cosa, y en este caso serie, quiero pensar que si me gustaron mucho las películas, la serie me gustaría más, porque obviamente tienen que darle más extensión, entonces tienen que dar más detalles, tienen que hacer las escenas más largas. Exacto. Para llenar una serie, entonces si hay escenas que a mí me impactaron y me encantan y amo de las películas, quiero pensar que en la serie han de ser como mucho más detalladas, ¿no? Justo. Te digo que es visualmente hermosa y no por nada mucha gente se quejó, porque realmente mira, los colores que utiliza, la luz que utiliza, los fondos que utiliza, o sea, realmente visualmente es hermosa. También debo de recalcar que la serie está un poquito densa, sangrienta y absolutamente perturbadora si eres una persona que no soporta escenas explícitas. O sea, si con eso te lo digo, hay escenas explícitas y si eres delicado o sensible, pues no la veas. Amigos, por favor, sean conscientes de eso, porque luego le empiezan a tirar hate a cosas que si a ustedes no les gusta y ustedes no dominan, por favor no hagan que nos las quiten a los que sí nos gustes. Sí, de hecho, porque justamente cancelaron una siguiente temporada porque la gente se empezaba a quejar pues de todo esto que les comento, de que es muy densa, muy profunda, muy Hannibal Lecter. No puedo darle. Exacto, ese es el personaje que esperaban ver. Entonces, sí, justo. Amigos, por favor, si no es lo suyo, no se metan ahí, porque realmente todo tiene un pre, o sea, ahí te dicen, esto es para mayores de tal, contenido gráfico, bla, 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 bla. Exacto. Entonces, no esperes ver un cuento de hadas si te estás metiendo a la parte del terror de tu televisión. Entonces, por favor, denos chance a los que realmente disfrutamos estas cosas, de que se sigan desarrollando cosas así y de calidad. Sí, exactamente. Y no es por otra cosa, no es por alborotar la cabeza o por malos pensamientos ni cosas así. O sea, uno disfruta buenas series, un buen cine, algo bien hecho. Y la calidad en ese tipo de cosas está en esos detalles.
en a lo mejor algo un poco más gráfico, a lo mejor algo con muchos detalles. Eso le da calidad a lo que estamos viendo, al contenido que estamos adquiriendo. Entonces, pues déjenlo ser, déjenlo ser. Sí, de hecho, o sea, no por nada se hace, ¿no? No por nada hay un equipo enorme detrás de cada serie o de cada cosa que vemos. Exacto. Entonces, por favor, no tiren hate si realmente no saben a lo que se van a meter, porque es... Vaya, o sea, lo que dijo Caro. Antes de entrar, te dan un previo aviso de que no es para gente sensible. Exacto. Así que, por favor, a los que nos gusta, déjenlo ser. Déjenos ser. Ah, justamente, ahorita que me acordé. Dime. ¿Ves que en la película, dijiste que había como algo entre Graham y Hannibal? Ajá. Entonces, en la serie lo abarcan de una manera un poquito más, no lo sé, como... ¿Física? No. Sí, algo así, Okay. como si realmente hubiese un gusto, una atracción, no sé si sea sexual, sentimental, de Hannibal por Graham. Ajá. Como si uno no pudiera vivir sin el otro, ¿sabes? Ok. Entonces, la manera de actuar de Matt Mickelson en la serie como Hannibal se me hace asombrosa, espectacular. Sabemos de antemano que Hannibal se caracteriza por ser una persona pulcra, sí, de buen ver, que tiene modales. Con mucho refinamiento, decía Clarice Starling en el mismo personaje de la gente. Sí. Ella lo decía. Es una persona refinada. Muy refinada. Muy refinada. Esto lo aclara mucho, por ejemplo, y es algo que me encantó, en una escena en la película de Hannibal, cuando la vuelve a contactar, le llega una carta escrita a mano a Clarice, al FBI, pero obviamente viene con un sello postal de Las Vegas. Entonces, claramente, pues todos dicen, es que está en Las Vegas, hay que ir por él. Y ella dice, él jamás estaría en Las Vegas. Eso insulta su refinamiento. Y es eso, él jamás estaría en lugares tan burdos, tal vez para él. Y realmente estaba en Florencia, Italia, siendo curador de arte. Exacto. Entonces, sí. O sea, el personaje es completamente, wow, exquisito, digámoslo así. Y con referente a todo esto de la sexualidad, para bien o para mal, también eso le trajo muchas circunstancias con pacientes, digámoslo así, porque recordemos que él se desarrollaba como un psiquiatra, como un psicólogo. Entonces tenía muchos pacientes y trataba a muchas personas. En esta película también aparece un personaje muy, muy, muy específico. Personalmente también me encantó. Es una actuación de Gary Oldman como Mason Berger, que es un millonario, que era como su amigo, digámoslo así. Y obviamente él, Hannibal notaba este lado, digámoslo así, homosexual de este chico. Y en una situación entre alucinantes y situaciones difíciles de consumo de estupefacientes, lo lleva como a un extremo psicológico, porque es algo que él también tenía. No nada más era cómo trataba, hablando de algo ya profesional, sino que él sabía envolver, él sabía cómo hablarte, de qué hablarte, para que tú soltaras, te dejaras ir y hicieras a lo mejor tal vez cosas que él quería que hicieras. Exacto, es lo que quería decir. Y es lo que hace con Mason Berger. Otro spoiler aquí. Lo hace dentro de su locura, lo hace alimentar a los perros con pedazos de carne de su cara. Entonces, wow. Y eso él sale en la película. Sí. Wow. Y eso es o sea, en un viajezote que se aventaron con poppers. Entonces no llegó a nada sexual. Mason eso esperaba, pero no llegó a nada sexual porque para él siento yo que lo sexual era algo muy banal. A lo mejor lo sexual físico era algo muy banal. Para él la sexualidad llegaba a otro sitio de su mente. Entonces el verlo alimentar a los canes con pedazos de su carne, de su cara, es otro nivel. Entonces él queda todo traumado, sobrevive a esto y dedica el resto de su vida a buscarlo y a cazarlo y a buscar, colecciona. De hecho, hace una colección de cosas de él de cuando estaba en el hospital, de cuando lo tenían encerrado, porque recordemos que él nunca estuvo en cárcel de criminal. Él siempre estuvo encerrado en un psiquiátrico.
Okay. bajo así super llave, pero siempre fue en un psiquiátrico. Entonces, este hombre se dedica a cazarlo prácticamente como para cumplir con esa venganza de que si él alimentó, él también va a ser alimento. Bajo esta premisa dejo esa película, porque es bellísima. Y ya de ahí, pues como te comento, ya lo que es el Dragón Rojo, nos vamos a regresar un poquito a Dragón Rojo, porque ahí sale muy poco, o sea, el personaje como tal también sale muy, muy poco y casi no está centrado en él como tal la historia. Okay. O sea, en Dragón Rojo la historia es sobre Francis Dolarhyde, que es el gran, gran, gran actor que amo y adoro también, Ralph Fiennes, que él cree que es una encarnación del gran dragón rojo. Entonces, su mente ya lo lleva a cosas muy, muy, muy específicas, ¿no? Digámoslo así. Y la ayuda de esa mente que tiene Caníbal es lo que los lleva a tal vez buscar más adentro de todo esto y quién es y perfilar más que nada. Perfilar, esa es la palabra que estaba buscando. Perfilar a la persona para poder encontrarlo. Y la forma en la que Hannibal lo hace, cuando ustedes ven esa película y él cómo platica con el agente y todo esto es impresionante. Y obviamente esto pasa después del ataque que le dio, entonces se vuelven a encontrar en otro contexto completamente diferente, Hannibal y William, y él decía, huelo tu miedo, porque aún había él los dividía un vidrio, entonces sí. aún era impresionante para él, pero siempre supo de qué manera sobrellevarlo. En algún momento William lo decía, lo platicaba con su esposa, si él estaba tan dañado, digámoslo así, como lo estaba Lecter, que por eso llegaban a conectar a ese nivel. ¿Y tú consideras, ya hablando del personaje como tal, que era una enfermedad, que él estaba tal vez mal? Pues es que como sociedad tenemos entendido que está mal la forma en la que hacía las cosas y que desencadenaba en el canibalismo. Psicológicamente está mal, moralmente está mal. Más que nada moral, ¿no? Sobre todo eso. Pero para él era algo más allá de solo comer, ¿no? O de solo satisfacer. Era como yo lo pienso así personalmente, en algún momento se lo dicen también a él en las películas, que esos son como sus premios, ¿sabes? Él no coleccionaba las orejas como el Mocho Orejas, él no coleccionaba pedazos de ropa, pedazos de piel, como Buffalo Bill también en la película de Silencio de los Inocentes. Él se los comía y sabía exactamente qué quiso hacer con determinada persona, qué ocupaba, porque no era como que se comiera a las personas completas. Sí, sí, sí. No era como que fuera excéntrico y terminara de una manera grotesca el asunto, no. El señor tenía refinamientos para eso, completamente. Y cada uno de sus, digámoslo así, de sus víctimas, cada una de sus víctimas, o sea, era algo específico que lo detonaba, no era como que él lo hiciera siempre o que tuviera ese impulso de hacerlo constantemente o cada semana no, o sea, él lo hacía pensando él en las personas que lo merecían, digámoslo así, y obviamente el merecerlo para él era una cosa muy ambigua, porque podía merecerlo a lo mejor el flautista de la orquesta que desentonó y terminó servido en una cena para todos los del museo, como también lo fue en su momento uno de los agentes alemanes que se comieron a su hermana. Entonces va de extremo a extremo. Qué gran spoiler. Busquen en qué película. Pero bueno, creo que no nos vamos a seguir hablando de las películas. Esperemos que mejor las vean ustedes. Que pues sí, que se den el tiempo de ver cada una en el orden en el que Caro les dijo. Por favor. Y nos dejen su comentario en Spotify o en YouTube. Pero ahora me gustaría separarnos un poquito de lo que sería la ficción de las películas, del personaje como tal, de algo que no es totalmente tangible, e irnos a algo totalmente verdad. Porque detrás de todo personaje
hay una inspiración o hay un algo o un alguien que detonó pues cierta creatividad, ¿no? Para iniciar algo literario. La historia salió de algún lugar. Queremos saber de dónde. Ahora, aquí viene lo macabro, porque Hannibal Lecter no salió solo de la imaginación de Harris. Su inspiración fue un médico real mexicano y con un historial escalofriante. ¿Has escuchado hablar de Alfredo Valli Treviño? No, Javi. En detalle, la verdad no. Bueno, este personaje era un doctor regiomontano. Era conocido como el monstruo de la Talleres. Y sí, fue un asesino real. En 1959, Monterrey vivía una especie de histeria colectiva. Varios crímenes atroces ocurrieron en poco tiempo. Uno de los más impactantes fue el de el joven Jesús Castillo Rangel, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado y escondido en una caja metálica en el consultorio de su pareja, el médico Alfredo Valli Treviño. Ok, jamás hubiera pensado esto, pero entiendo, entonces viene de un médico literal, no solo es el crimen, o sea, era un médico también. Era un médico real. Y es que justamente prácticamente la realidad superó la ficción, porque escucha, Alfredo Valli no solo desmembró el cuerpo, sino que lo hizo con una precisión quirúrgica como si fuera una operación médica, porque el tamaño de la caja en la que fue metido el cuerpo era sumamente pequeña. Wow. Muy, muy pequeña. Okay, entonces, años después, Thomas Harris, que entonces era periodista, viajó a México para investigar un caso totalmente diferente. El caso de Dykes Askew Simons, un estadounidense condenado por otro asesinato en Nuevo León. Mientras visitaba la prisión de Topo Chico, Simons fue herido en un intento de fuga y fue salvado por un médico de la prisión. Este médico pulcro, educado y de mirada penetrante era Alfredo Valli, aunque dentro de la cárcel usaba el nombre de Dr. Salazar. ¿Por qué no me sorprende que haya sido en Topo Chico? No lo sé. Bueno, pero ok, entonces ya, o sea, ya ese personaje, más bien, ya era un personaje en su realidad. Sí. En Topo Chico, o sea, ya era como que ese doctor, ¿no? Esa persona en especial que... Exactamente. Ok. Digamos que realmente no fue tanto una inspiración. Es que no sé cómo decirlo, porque realmente pasaron un personaje real a algo literario, solamente que le agregaron un poquito de cosas extra, ¿no? Como el canibalismo. Un poquito bastante de cosas. Sí, fue como decorar mucho más la situación para hacer algo más grande, pero sí se entiende de dónde viene. De las bases, ¿no? Va sí. Prácticamente a las bases. Entonces él atendía a los presos, con una elegancia, una tranquilidad y un carisma, y con una aura perturbadora. Harris, al verlo, quedó totalmente fascinado, y al salir le preguntó al alcalde por ese médico, y recibió la siguiente respuesta: ese doctor es un asesino. Como cirujano, empaquetó a su víctima en una caja sorprendentemente pequeña. Aquí va una pregunta para ti, Caro. ¿No te parece curioso que el personaje de Lecter, un asesino, también sea alguien educado, refinado y hasta carismático? Creo que es parte de esa locura visible, digámoslo así, o sea, como ese encanto que tendría que tener para poder hacer todo lo que hizo. Entonces, quiero pensar que esta persona en su momento, gracias a esas cosas, al ser así tan refinado, tan todo, pues le permitían llegar a hacer cosas que la gente normalmente no pensaría, ¿no? Y es creo que algo característico de muchos asesinos o de muchos, pues sí, seriales, o lo hemos visto también con caníbales, o sea que no te lo imaginas. Se ven personas completamente normales, ajenas a una situación de ese tipo, y hasta que te enteras es como ¿de qué manera? ¿Cómo así? Justo. Pero pues también en este caso, pues por algo estaba ahí adentro. Sí. Y al parecer todos lo sabían, y eso también, quieras o no, dentro de la cárcel, quiero pensar que le daba un estatus. Aparte del título, obviamente, de doctor, y que todos sabían que era doctor, quiero pensar que el hecho de que se contara
qué hizo, pues daba cierta aura de miedo, ¿no? ¿no? O sea, sí quiero pensar que imponía el hecho de saber qué había hecho. Sí, es una vista totalmente interesante. Pero mira, te sigo contando. Harris, al enterarse de esto, quedó totalmente impactado por Valley, que décadas más tarde lo reveló. Ese hombre, ese encuentro en Topo Chico, fue el que plantó la semilla para crear a Hannibal Lecter. Qué impresión. Ese sí no me lo sabía y me encanta y lo entiendo completamente. Valley era un hombre de contrastes. Por un lado, un médico brillante que salvó muchas vidas en prisión. Imagínate, dentro de prisión. Uh-huh. Por otro lado, un asesino que cometió un crimen brutal. Incluso fuera de la cárcel, atendía a gente sin recursos. Durante los días de visita, su comportamiento cambió tanto con el tiempo que algunos decían que con los pobres se le quitaba lo loco. Yo quiero pensar que es lo que te comentaba también de Hannibal, que, o sea, no era como que necesitaran estar matando y estar descuartizando gente y estar haciendo todo ese tipo de cosas. Más bien era como selectiva la situación. Entonces el hecho de que él fuera, digámoslo así, bueno con otras personas, era porque realmente no buscaba ser ese personaje malo 24/7 o que esos pensamientos los tuviera siempre en la mente, ¿no? No era hacer el mal por hacer el mal. Tal vez algo lo detonaba de cierta forma, de una manera muy, muy extrema, pero al parecer no era una constante. Sí, así es. Prácticamente esta noticia de que Hannibal Lecter fue inspirado en el Dr. Salazar, en Alfredo Valley, esa noticia fue lanzada en 1981 y el doctor vivió discretamente hasta su muerte en 2009. Imagínate, no estábamos a mucho tiempo de eso. No es tan lejano, ¿o sí? Bueno, es que recuerda que ya todos tenemos bien mal el tiempo, o sea, sí. De los 2000 para acá ya todos tenemos el tiempo bien mal. Sí. Pero, o sea, ¿qué dijiste? 2009. Fue. O sea, ¿cuántos años tiene ya esto? O sea, no es como que fue hace 5 años. O sea, échate las matemáticas. Sí, tienes razón. Es que ya los 2000 para acá ya es como que, ¿en qué año vivimos? No, espérate, ¿cuántos años han sido? Se escucha tan cerca. Y la verdad, para nada. Para nada estamos cerca. Bueno, el punto es que el Dr. Salazar, en 2009, sin saber que había inspirado a uno de los monstruos más famosos de la ficción moderna, falleció. Ok. O sea, no, digámoslo así, o sea, él nunca supo hasta dónde llegó. Digámoslo así, hasta dónde llegó su historia y qué fue todo esto. Sí, él jamás se enteró de qué tan famoso era por fuera, digámoslo así. Uh-huh. No fue como un efecto Dahmer, que hasta le llegaban cartitas y había gente que lo apoyaba. Bueno, pero es que con Dahmer sí fue algo muy específico y muy mediático, porque ya había como que todo ese boom de asesinos seriales en Estados Unidos. Pero sí entiendo que aquí, aparte fue alguien que lo conoció de, digámoslo así, de una vista. Bueno, supo la historia y se la llevó, digámoslo así, porque era un periodista. Era un periodista. Entonces... no podemos asegurar que realmente solamente lo conoció de vista. Quizá tal vez habló con él, quizá incluso tal vez fue tratado por él. Al estar en la cárcel tal vez tenía estaba más controlado. Si alguien tiene esa información, por favor, escríbanos. Sí. Estaría bueno despejar también esa duda. Sí, leerlo más que nada. Pero lo que sí es que la conducta de Alfredo Valley, del Dr. Salazar, fue muy diferente a la de cualquier otro personaje con sus antecedentes. Él, a pesar de que estaba dentro de la cárcel, se le permitía dar consulta a la gente pobre de México, a los reos, y tenía mucho respeto por parte de prácticamente todos los que estaban en su círculo social. Lo respetaban por lo refinado que era, porque era doctor y porque había salvado más de una vida dentro de la cárcel. Se ganó ese respeto, digámoslo así. Es algo que realmente me vuela la cabeza. Me hace preguntar qué fue lo que lo llevó a cometer dicho acto para terminar como terminó. Cierto, porque fue una cosa es, creo yo, y basada en lo que he visto y en lo que sé, el episodio psicótico de un asesinato, la forma en la que la mente te lleva y se termina haciendo lo que se pensaba.
y el cómo reaccionan muchos después de. Entonces, es como que no solo lo asesinó, o sea, la forma en la que hizo todo esto de la cajita, de desmembrarlo y guardarlo en una cajita, eso ya fue muy metódico, eso ya fue algo pensado con calma, con claridad de lo que se estaba haciendo. Y que haya hecho eso y después fue como que corte A, una vida completamente diferente de alguien completamente funcional y sin un mínimo de duda de que fuera a lo mejor una buena persona, ¿no? Ujú. Y eso diferencia a muchas personas, porque también sabemos que hay muchos que lo hacen una vez y les gusta Exactamente, es lo que te iba a y comentar. O sea, terminan siendo seriales. entran como en un frenesí de que está mal, pero me gusta y en algunos casos hasta me excita, ¿no? Sí, 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 sí. Y hay otros que después de haberlo hecho, reaccionan, digámoslo así, reaccionan, se dan cuenta de lo que acaban de hacer y viene el arrepentimiento y es el de no entiendo cómo llegué a este punto. El El remordimiento. remordimiento, porque también siento que lo he visto con situaciones que han pasado aquí en México. Recuerdo mucho una historia de un asesino aquí en México y mató a su pareja, me parece, y le estaba cortando en cachitos y le estaba echando los pedacitos en el sanitario. Él pensaba, o sea, una vez que la mató, pensó, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con el cuerpo? No puedo echarlo por ningún lado, no sé a dónde llevarlo, bla, bla, bla. Su solución fue empezar a cortar en cachitos y aventar por el inodoro. Obviamente esto fue una tarea completamente extenuante, que a lo mejor la empezó en ese frenesí, en esa locura, y después de horas de estar haciendo lo mismo, que no lo llevaba a ningún lado, que sentía que no acababa y que finalmente hubo a lo mejor, digámoslo así, un poco de claridad y se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ahí fue donde quedó completamente destruido y él mismo marcó, me parece que a su mamá, para reportar lo que había hecho, o sea, para decirle lo que había hecho. Y obviamente la mamá llamó a la policía y fue que lo agarraron ahí mismo en el departamento con la mujer ahí tirada y pedazos de carne por todos lados. Entonces, obviamente esta fue una situación de una sola vez. Me pone a pensar mucho esto y vamos a tomar otros temas. ¿Cómo es que la mamá, desde la perspectiva de mamá, marcó a las autoridades para que fueran a por su hijo? No sé si has llegado a escuchar el tema de el monstruo de Toluca. Ujú. Hay una llamada que hace con su mamá donde la mamá le dice te quiero hijo y el, 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 el tipo le dice me duele que me digas que me quieres a pesar de que sepas lo que acabo de hacer. Sí. Y es que eh, no se me vuelve la cabeza en qué momento eh, uno como madre o padre dice no, o sea, tienes que deja de ser un cómplice, ¿no? Porque al final Ajá. de cuentas es Sí, sí, eso, ¿no? O sí. sea, deja de ser un cómplice Sí. y entrega a esta persona. Pues creo que ya ni siquiera podemos hablar desde decir, ay, es que la educación, porque realmente son padres que nunca lo vieron venir. No sé si tal vez, como dicen, no, nadie te enseña a ser padre, pero creo que ya es una línea muy delgada entre amo a mi hijo, pero está mal. O sea, lo que está haciendo, lo que haya hecho, está mal. Y ya tuvo consecuencias, porque no nada más es, como sabemos, ¿no? Y lo que se dice que psicológicamente, pues a lo mejor los niños que terminan siendo asesinos empezaron maltratando animales. Y si a lo mejor no se dieron cuenta desde niño, o a lo mejor se dieron cuenta, pero fue como de, pero nomás lo hace aquí adentro, o sea, aquí, de aquí no sale, digámoslo así, lo minimizaron. Y si en algún momento explota siendo adultos, pues tal vez como padres también sientan esa culpa. No sé si esa culpa sea la que ayude a decir, no voy a dejarlo que a lo mejor haga algo más. Ya lo hizo, o sea, ya no puedo detenerlo, no puedo Ajá. cambiarlo, no puedo echar el tiempo para atrás, pero por lo menos puedo detenerlo. Aquí tengo como dos preguntas. ¿Desde qué punto está mal? Porque sabemos que una persona criminalista se dedica prácticamente a ver ese tipo de escenas, o un médico forense se dedica a abrir el cuerpo para examinarlo. O sea, supongo que debe de haber un gusto para poder dedicarte a.
Es Entonces, ¿en qué momento se vuelve algo totalmente separado de una cosa? ¿En qué momento deja de ser, debí de ponerle atención y llevarlo a la parte del estudio a es algo normal o es algo, se le va a pasar? Vaya. libre albedrío, bro. Lo veo de esta forma, porque creo que tú conscientemente sabes hasta dónde te puede llevar tu cabeza. Ok. Tendrías que estar, pienso yo, que ya muy, 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 muy mal, muy denso, como para dejarte llevar por el instinto y no por el pensamiento. Porque yo supongo que las personas que se dedican a esto, como tú dices, o sea, ya tienen como esa fascinación, ese gusto pero mentalmente, pues es como de lo voy a llevar a la práctica de una manera sana, de una manera en la que esto ayuda, de una manera en la que a lo mejor lo que hago sirve para algo, ¿no? Legal, digámoslo así, ¿no? También, Legal. también. Y ya el hacerlo por mero gusto e instinto, creo que ya sabemos que moralmente ahí es donde está lo malo. El, el, el uno regirse por instinto es donde termina la moral. Entonces, es esa división. No sé si viste también el caso de el chico, bueno, una pareja de chicos que se embarazó la novia y abortó o algo así, y me parece, y el chico fue y tiró el bebé, sabrá Dios dónde, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Bueno, el Y bebé estaba vivo. ajá, mira, el bebé estaba vivo, y que lo fue a tirar por no sé dónde, y la mamá, o sea, la mamá del Si me chico, equivoco, corríjanme. la mamá del chico fue la que alertó a la policía y ella entregó a su hijo. O sea, ella entregó a su hijo y ella es la que ha dado muchas entrevistas y le preguntan mucho eso, o sea, ¿cómo es que tú como la mamá, o sea, tú dijiste, aquí está? Y lo que Exacto, ella sí. dice es que sí, o sea, siempre va a ser su hijo, pero no es algo con lo que ella esté de acuerdo y ella siente que en ningún momento ella inculcó esos pensamientos hacia su hijo, o sea, que esa era la única salida, que esa era la forma en la que podía hacer las cosas. Entonces, para ella no había otra opción, porque ella fue, si ahorita, teniendo la edad que tiene, hace esto de esa forma tan Banal. despreocupada, lo hizo de una forma muy banal, muy como si fuera cualquier cosa, ¿qué podría hacer en un futuro? O sea, ¿hasta dónde podría llegar esa maldad, digámoslo así, en él? Y no quiero descubrir eso. Prefiero que se corrija desde ahorita si es que aún se puede. Y esa es mi forma en la que yo como madre es lo único que podría hacer, porque yo sé que si yo me lo callo y me lo quedo en mi casa, ¿qué va a aprender? ¿Cuál va a ser su lección? Nada le va a impedir que haga después lo mismo o algo peor porque sabe que aquí no hay consecuencias, que este es un lugar en el que no va a pasar nada y esa no es mi casa. En base a tus respuestas y a tu conocimiento, me gustaría preguntarte, esta pregunta es como muy, muy clásica de este tipo de contextos. ¿Cuál es tu opinión acerca de un asesino nace o se hace? Digo, porque tomaste un tema desde que se hace y ahorita estás tomando un tema como prácticamente como si naciera, porque digamos que la mamá dice que no inculcó nada de eso y que tal vez en su vida, digo tal vez porque no todas las vidas son, ninguna vida es perfecta, no inculcó ese tipo de cosas y tal vez tuvo todo el chico para no caer en ese tipo de cosas, pero algo lo llevó. Yo sí pienso que se hace. Se hace. Porque todos llegamos aquí, vuelvo al punto del libre albedrío, y no nacemos con maldad. O sea, los niños no tienen maldad. Porque obviamente hay niños que desde muy chiquitos tienden a maltratar animales, a matar insectos, porque lo ven desde su curiosidad, porque es instinto, digámoslo así. Nosotros somos los que le inyectamos esto está bien, eso está mal. Entonces, el cómo cruza la línea, a lo mejor ya de adulto, siempre he pensado que una cosa es lo que dependemos mientras crecemos de nuestros padres, pero las decisiones que tomamos ya como adultos conscientes de los pros o de los contras, de la buena o mala educación, de los traumas o no de los traumas, vienen determinadas por nosotros mismos. No puedes culpar a tu padre ausente de niño por las decisiones que tomes como adulto, cuando tú
sabes que eso es lo que te hizo falta. Entonces no puedes justificar, pero sí tus decisiones son tuyas. Todo lo que tú hayas vivido sí te va a llevar a eso. Porque, y esto realmente a lo mejor voy a ser muy tachada por eso porque hablo de una educación parental cuando yo no tengo hijos, pero la historia de una infancia desde un papá y desde un hijo es completamente diferente. Porque a lo mejor tú como padre, tú piensas que tú ya lo estás dando todo. Para ti ya tú diste todo, tú trabajaste, tú estuviste ahí, tú hiciste, tú deshiciste para tu hijo. Pero si tú le preguntas a tu hijo ya como adulto, a lo mejor tiene una perspectiva completamente diferente. No, tú no estuviste en esto, tú no estuviste en aquello, tú no hablabas conmigo, tú no me escuchabas, pero a lo mejor tú sentiste que fuiste excelente padre porque tú trabajabas muchísimo y le dabas todo y pagabas escuela y entonces son completamente diferentes las perspectivas. Por eso pienso yo que se hace, porque para un padre es que yo no lo esperaba, es que yo nunca lo vi, es que yo no le enseñé eso. Pues no, tú no le enseñaste a matar, pero a lo mejor todas las faltas y todas las ausencias detonaron en algo en su mente. Entonces, podría ser que se hizo, pero las decisiones no fueron tuyas, fueron del hijo, como tal, porque todos han cometido las situaciones como adultos, pensantes. Nadie los obligó, nadie los orilló o sea, ya fue el caer en ese instinto y no en pensarlo. Interesante respuesta. Me gusta cómo piensas. Entonces ya nos desviamos demasiado del tema principal. Hicimos 1000 temas de uno solo. Sí, justo, ya nos desviamos un poco del tema principal. Y ya nada más para terminar, entonces me gustaría resaltar que uno de los villanos más famosos del cine tiene una inspiración mexicana. No es algo de lo que estemos orgullosos por el crimen en sí, claro que no, pero es inevitable sentir cierto asombro por cómo una historia tan oscura de nuestro país terminó siendo parte de una franquicia tan influyente. Eso también habla del poder de nuestras historias, ¿no crees? Exactamente, creo que cosas que se cuentan un día, no sabemos en qué parte del mundo pudieran terminar o cómo pudieran desenvolverse. Y pues sí, como lo dices, no estamos muy, muy felices por la historia de estas circunstancias, pero qué genial que haya sido parte de algo tan grande. Solo eso, como personaje, nada más. Y bueno, Caro, ya para despedirnos, ¿nos regalas tus redes sociales? Claro que sí, Carolina Don Juan en Facebook, también tengo Instagram, también Carolina Don Juan, y pues realmente son las que utilizo. TikTok, ya sabes que solo es para ver cosas. Todavía no estoy creo que tengo un TikTok, entonces pues la neta no es como que haga mucha diferencia, pero así me encuentran, Carolina Don Juan. Perfecto, hay bandas, si pueden, vayan a seguirla. Y a mí me pueden encontrar como Extraños Sucesos, ya sea en Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, YouTube. Son tantas plataformas. Pero bueno, si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, darle like y suscribirte. Gracias por escucharnos y recuerda, los monstruos más aterradores a veces caminan entre nosotros. Yo soy Javier Ornelas y esto es Extraños Sucesos.